Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer y además necesita también poder manejar. Hoy conversamos acerca de un tema de fondo, me parece, en tanto se refiere a educación y a la formalización de la misma en el nivel superior, en el nivel universitario. Hoy en Tus Derechos hablamos sobre la ley universitaria. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Hace poco más de 20 años, la juventud de Lima y el país conocían más que de algunas casas de estudios universitarios que sobresalían de algunas propuestas privadas que, pese a su oferta de tecnología y modernidad, les quedaba un camino por andar en la preparación profesional. Esto respecto de la emblemática tradición forjada a lo largo de la experiencia. No en vano, el país cuenta en su historia con la Decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fundada el 12 de mayo de 1551, entre otras casas de estudio igual de prestigiosas. Pero en los últimos años la propuesta educativa superior pasó de incrementarse significativamente a casi proliferar. Un fenómeno que empezó en la capital, pero que rápidamente se trasladó a las principales ciudades. No era raro entonces ver cómo de pronto institutos de preparación técnica se convirtieron de un año para otro en facultades y al siguiente en universidad. La realidad es un sistema universitario rebalsado por ofertas que nadie garantiza y sin manera de filtrarlas por un índice de calidad que pueda asegurar un nivel básico requerido. La Constitución Política del Perú reconoce al Estado en su artículo 16 como supervisor del cumplimiento y la calidad de la educación. En ese sentido, ya en el 2008, el Tribunal Constitucional recomendaría la desaparición de la Asamblea Nacional de Rectores y el CONAFU, el Consejo Nacional para la Autorización de Funcionamiento de Universidades, en tanto señaló que no cumplían más con esa función. Desde esa recomendación hasta ahora, poco o nada se había hecho, mientras el embalse educativo superior continuaba en ascenso para pérdida de las generaciones ávidas de lograr el ansiado nivel universitario, tan venido a menos. Hoy, en tiempos de propuestas y promesas, muchos planes y puntos de gestión encuentran diferencias y coincidencias, pero si en algo parece que estamos todos de acuerdo, es en la necesidad de apuntalar uno de los pilares de toda sociedad, la educación. Apuntalar los esfuerzos hacia la calidad educativa. En ese sentido, y analizando la constitucionalidad de la norma, el Tribunal Constitucional declaró infundadas las demandas interpuestas contra la ley universitaria que hoy comentamos. Y bueno, dentro de los tantos temas, ¿no?, que urgen que se formalicen, que se ordenen para tratar de avanzar, intentar ponernos en el camino correcto para avanzar, está la ley universitaria, finalmente validada constitucionalmente en el Tribunal Constitucional, pero hasta donde finalmente llegó, porque algunos la señalaban como inconstitucional. ¿Y dónde estaba esa inconstitucionalidad en todo caso? Felipe, buenos días. ¿Cómo te va, Rocío? Buenos días. Había 4 demandas de inconstitucionalidad. Tenemos a múltiples actores que presentaron las mismas y casi todos coincidían en que principalmente lo que entendían que se vulneraba era la autonomía universitaria. Ajá. Sobre todo con la creación de la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria, que es un organismo adscrito al Ministerio de Educación, que, como sabemos, pertenece al Poder Ejecutivo. Básicamente lo que se ha discutido en esta sentencia es saber si esta organización, si esta superintendencia que está incluida en el organigrama del Poder Ejecutivo colisiona con la autonomía que es consustancial a una universidad. Ya, y bueno, finalmente eso ha sido descartado. Sí, el Tribunal Constitucional, por mayoría, entendió que la ley en ese extremo era constitucional. ¿Y por qué digo por mayoría? Porque para declarar la inconstitucionalidad de una norma se requiere una mayoría calificada, se necesitan 5 votos de 7. Entonces, pudiera ser el caso que lleguen a 4 o a 3. Bueno, en esos casos no se declara la inconstitucionalidad. ¿Qué pasa entonces?
En esos casos se declara infundada la demanda, ¿no? Porque no se llegó a los 5 votos requeridos. ¿Y por qué este número aparentemente tan alto? Porque de 7, la mayoría es 4. Pero como aquí estamos discutiendo que se está validando o no una ley que ha dado el Congreso, que son nuestros representantes, los que allí radican, entonces se necesita una mayoría calificada para poder derribar lo que los representantes del pueblo en su momento acordaron. ¿No? En el caso de la ley universitaria, en algunos extremos de la ley se llegaron a 4 votos, en otros a 3, pero no llegaron a 5. De ahí que la ley se reputa constitucional. Y el tema del voto dirimente para temas de inconstitucionalidad, ¿qué figura se da en ese escenario? El voto, que en realidad es el voto decisorio, que es igual en doctrina a lo que tú dices, el voto dirimente, se aplica más en los procesos de habeas corpus, de amparo, ¿no? Procesos en los cuales sí rige la mayoría simple. Procesos en los que sí se llega a una conclusión, a una votación, si es que se llega a 4 votos. Aquí la regla es totalmente disímil. La regla es, solo es declarado inconstitucional algo que tiene 5 votos. Entonces, si en el caso que ocurriera, se llegan a 4 votos y uno de ellos es el del presidente, eso no implica que se convierta en 5 votos, se queda en 4 votos. Ajá. Bueno, para que quede claro el asunto, ¿no? Porque se ha dicho tanto y se continúa diciendo tanto respecto de la decisión del Tribunal Constitucional, que simplemente ya está. Es constitucional y va la ley universitaria. Nos vamos a ir a la pausa y regresamos para desmenuzar este tema rapidito en tus derechos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana comentando acerca de la ley universitaria recientemente validada en su constitucionalidad por el Tribunal Constitucional. Está con nosotros para comentar el tema el doctor Manuel Burga, a quien agradecemos su presencia, ex rector de la Universidad San Marcos y vicepresidente además del Consejo Nacional de Educación. Doctor Burga, buenos días. Buenos días, Rocío, mucho gusto. Bienvenido estar acá. a Tus Derechos. Bueno, escuchaba las impresiones de los directamente afectados, ¿no? Por llamarlo de alguna manera en la mejor interpretación del término. Considero que la sentencia del Tribunal Constitucional del 10 de noviembre ha sido una sentencia para vigilar los derechos ciudadanos. Derechos ciudadanos de los universitarios, sean estudiantes, sean profesores, y los mismos padres de familia, porque le da una estabilidad jurídica a la ley universitaria 30220, que permite que el proceso de implementación sea con mayor cuidado, regularidad y horizonte de futuro. Claro, tras esta proliferación de oferta de educación superior, se escapaba de las manos, ¿no? El control y sobre todo la calidad de la misma. Y me parece que lo importante de la sentencia y del fallo del Tribunal Constitucional es que sanciona positivamente una norma que tiene como finalidad resguardar la calidad de la educación superior y que promueve de diversas formas, en los diversos capítulos de la ley, una mejora de la educación superior universitaria. Y creo que finalmente espero que en el futuro cercano todas las instituciones públicas o privadas puedan ajustarse a lo que la norma busca en el mediano y largo plazo, ¿no? Que es una mejora sustancial de la calidad. Pero eso es lo más importante, me parece, le da estabilidad a la propuesta de una regulación, y de una regulación donde la rectoría y la responsabilidad sobre todo lo tiene el Ministerio de Educación. Por encima de... Yo diría de que la rectoría, que es la responsabilidad de asegurar la calidad de la educación. No es una intervención en las universidades, sino es una supervisión de la calidad.
aquellos que en realidad lo hace con su brazo administrativo, que es la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Y eso es, ha sido una necesidad que el mismo Tribunal Constitucional la detectó a partir del 2009 y recién se ha concretado con su fallo final este año, noviembre del 2015. Claro, porque antes de la decisión del Tribunal Constitucional, que generaba muchísima ansiedad también por lo trascendente del tema, se observaba justo eso, ¿no? Que no podía desdecir algo que ya había observado en una sentencia. Y de manera muy fundamentada, digamos. Hubo el 2009-2010 una sentencia también muy fundamentada, donde frente a la mercantilización de la educación superior universitaria, frente a la proliferación de las universidades públicas y la pérdida de calidad, lo que había que hacer es pasar de la autorregulación a la regulación. No por una voluntad externa impuesta desde fuera, sino por las mismas circunstancias creadas por las mismas universidades. Yo creo que ahí el Tribunal Constitucional ratifica una propuesta legislativa del Congreso. Y ambas cosas van en la dirección de prestar un mejor servicio público. Pensar a la educación superior como un servicio público. Claro que debiera ser, ¿no? Pero luego, vamos a la regulación previa. ¿Qué le pasó? También acabó arrastrada por todo este fin mercantilista. ¿Por qué se le fue de las manos el tema? Bueno, la ANR era el organismo coordinador anterior, el que termina cuando se promulga la ley. Y el organismo regulador de entonces, de la ANR, era el CONAFU. Pero el CONAFU no funcionó como se esperaba. El CONAFU más bien permitió que hubiera una proliferación de universidades. Y esa proliferación de universidades fue realmente una consecuencia del mal funcionamiento del CONAFU, como organismo autorizador y regulador del sistema de las universidades públicas y privadas. Si el CONAFU, creado para ese fin, no pudo lograr lo que nos hace pensar más allá de la buena fe y la esperanza, que la SUNEDU lo va a lograr. Hay una diferencia sustancial. A ver. Y la diferencia sustancial es que el CONAFU, a la vez, al igual que la Asamblea Nacional de Rectores, era un club de rectores. Una suerte de sindicato. Los rectores de la ANR, yo también he sido rector y me incluyo dentro de ello. Los rectores de la Asamblea Nacional de Rectores elegían los ex-rectores para integrar el CONAFU. Y había una gran cercanía entre rectores que fueron rectores y los rectores que estaban en ejercicio y los que venían... Era una rotación de... Sí. Entonces no era un organismo externo, técnico, como lo es ahora la SUNEDU, digamos, donde hay 2 funcionarios que son designados por el gobierno y hay 5 que integran el consejo directivo que han ingresado por concurso público. Y además con diferentes términos en sus periodos. Y por especialidades, lo que representan la enseñanza, lo que representa la investigación y lo que representan el sector público, el sector privado en general. Es decir, es muy, muy diferente, y lo que se espera es que esta vez la SUNEDU, como organismo regulador y como organismo autorizador, realmente cumpla sus funciones. ¿Para qué? Para que la educación universitaria sea de mayor calidad y para que salgamos del puesto inferior que estamos en América Latina. Y además, no solamente por eso, por los estudiantes, por el país. Lo que el país necesita son mejores profesionales. Y lo que los padres necesitan es una mejor inversión de sus recursos, en una educación de calidad para los estudiantes que esperan eso. Y lo que están en contra, Rocío, lo puedo decir con sinceridad, por favor, son los que consideran que la universidad y las instituciones universitarias es un negocio lucrativo, y los hay de manera considerable, y detrás de las posiciones políticas en el Congreso de la República y en los partidos está esta expectativa o esta
esta oculta misión de hacer de la educación universitaria un negocio rentable. Y yo creo que eso, en mi punto de vista, no debería ser así. Un producto, ¿no? Y que de hecho ya hasta casi ha sido asumido por los propios estudiantes, digamos, con esa impresión, ¿no? Con esa percepción de lo que van a recibir cuando uno se acerca a las aulas. Pero bueno, vamos a quedarnos ahí, vamos a seguir conversando acerca del tema. Nos vamos a ir a la pausa en Tus Derechos. Estamos conversando acerca de la ley universitaria con el doctor Manuel Burga. Es rector de la Universidad de San Marcos y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Volvemos rapidito. Estamos ya de regreso en Tus Derechos comentando acerca de la ley universitaria. Nos acompaña el doctor Manuel Burga, ex rector de la Universidad de San Marcos y vicepresidente del Consejo Nacional de Educación. Nos habíamos quedado un poco, doctor, que se perdió el fin, ¿no? En que se perdió el fin de la educación, se empezó a ver como un producto comercial y se perdió el rumbo y se le fue de las manos a los organismos que habían sido creados para regularse. Que si bien un poco lo hacían entre un poco los mismos, ¿no? Ahí rotando, se esperaba pues de la calidad también personal de los profesionales llamados a impartir educación, una cierta manera de llevar las cosas y sin embargo no funcionó. No funcionó. Pero no funcionó en el sentido de una buena educación, de una educación superior de calidad. Pero sí funcionó para aquellos que multiplicaron las universidades y crearon muchas empresas educativas que son negocios que dejan grandes ganancias. Claro, ¿no? Y pero además ahora son exitosos, ¿no? Porque tienen el negocio con mucha ganancia, pero ahora muchos de ellos se oponen porque han perdido el control que antes tenían sobre CONAFU. Y entonces tienen ciertos temores y yo creo que sí, fundados, de que vayan a tener dificultades. CONAFU, la SUNEDU, acaba de aprobar hace unos 25 días su modelo de licenciamiento, su modelo de autorización. Las exigencias, las condiciones básicas que deben tener todas las universidades para que den sus primeros pasos de funcionamiento. Y las condiciones básicas que deben tener todas las universidades para que funcionen en el futuro. Y van a ingresar desde la más antigua como San Marcos hasta la más reciente, que puede ser una privada. Claro. Entonces todas ellas tienen que tener condiciones básicas para su funcionamiento. ¿Cuáles son esas condiciones básicas? Eso es lo que está distribuido en 8 áreas del modelo de licenciamiento. Y a eso debería ser conocido y aplaudido por todos los estudiantes porque va en beneficio de todos ellos. Es a mejor y en ese sentido por supuesto, cuando hay más exigencia, cuando se dice que debe haber buenas bibliotecas, buenos laboratorios, un porcentaje de profesores a tiempo completo, yo creo que todos deberían decir, bueno, justamente es lo que necesitamos. Pero muchas universidades ahora se pide un 25% de profesores a tiempo completo. Y hay algunas universidades que tienen 1%, otras 3%, y otras mucho, 87%, como San Marcos. Entonces, ¿dónde está el término medio? Y eso es lo que se debe buscar para mantener la calidad. Entonces, el tema de la construcción de comunidades docentes universitarias es un tema fundamental. Pero luego, tampoco es que las exigencias se están pidiendo de un día para otro, no se está pidiendo nada para mañana. Quienes no estén dentro de los marcos mínimos que se piden para tener una educación de calidad, o por lo menos caminar, avanzar hacia ella, se les da un plazo, ¿no? Como es el caso específicamente de la exigencia de contar, por ejemplo, con un máster para enseñar en pregrado, ¿no? Que debiera ser, pues, pero no es la realidad. Para ingresar a la docencia universitaria ahora se necesita un máster. Y para ser profesor principal se necesita doctorado. Entonces eso es, para cumplir con esos requisitos, con el segundo sobre todo, los que ya están nombrados,
A partir del 10 de noviembre, en que se dio la sentencia del Tribunal Constitucional, hay que contar 5 años en adelante. Entonces tienen 5 años. Claro. Sí. Normalmente uno ingresa a la docencia con el grado de doctor, pero dado el torbellino, las dificultades que hubo en el Perú en los años 80, en los años 90, se olvidó todo eso. Pero en los 70 y en los 60 del siglo pasado, todos los profesores universitarios eran doctores. Ahora, claro, ahora son 20.000 profesores universitarios y solamente el 25% son doctores. Entonces el 75% tienen ahora 5 años de plazo para exhibir su grado de doctor y así podrán ser profesores principales. Pero se les va a dar alguna serie de facilidades dentro de las instituciones. Yo creo que sí. El nuevo gobierno ya inauguró su programa de beca catedrático para todos los profesores de las universidades públicas que vayan a hacer su maestría y su doctorado. Van a tener beca de 2 años. Eso es lo que Brasil y Chile, Argentina, México hacen hace 50 años. Aquí lo hacemos a partir de este año. Bueno, ya estamos atrasados por 49 años, hay que admitirlo. Pero de todas maneras hay esa posibilidad. No están desamparados los profesores. Dije, claro, ¿no? Además debiera ser de interés de todo profesional, en realidad de todos, ¿no? Pero con más razón de los que se dedican a lo académico, a dictar cátedra, de continuar actualizándose y de continuar investigando, ¿no? No debiera ser esto pues recibido como que ahora tenemos que estudiar, pero es lo mínimo y sin embargo ha generado, o ha sido uno de los puntos que ha generado cierto rechazo. Yo creo que todos los docentes universitarios, como cualquier profesión, alta, mediana o baja, como cualquier profesión, debe tratar de hacerlo mejor y de capacitarse y de desarrollar su vocación. Y si encuentra temas de investigación, desarrollarlos. Eso es lo que se hacía siempre en la universidad peruana y en la universidad latinoamericana. Pero por el incremento de estudiantes, el incremento de docentes, se ha perdido la brújula y el barco universitario está un poco al garete ahora. Y esta ley lo que busca es poner una dirección. Quisiera hacer una exhortación entonces en ese sentido a quienes pretenden culminar sus mandatos o si es que pudieran prorrogarlos. 2 exhortaciones, Rocío. Una exhortación a los candidatos a la presidencia de la República que conozcan la ley, que conozcan la situación inmediatamente anterior y que miren, evalúen la proyección que la ley tiene y la mejora de la calidad de la universidad peruana. Yo creo que todos en el Perú, al margen de los partidarismos, deberíamos apostar porque los profesionales peruanos sean mejores, estén al tanto de lo que sucede en el mundo y lo que sucede en el Perú como problemas centrales. Y luego exhortar a los estudiantes, a los profesores de la universidad, a ser los primeros defensores de la calidad y del futuro de sus instituciones. Excelente, nos quedamos con esa reflexión. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Nos vamos a escuchar ahora las impresiones o las frases del mismo. El fallo del TC sanciona positivamente una norma que tiene como finalidad resguardar la calidad de la educación superior. Muy bien, y esas eran las opiniones o las frases de nuestro invitado del programa, las impresiones, ¿no?, de nuestro invitado. Pero ya para cerrar, Felipe, tal vez conocer los otros principales criterios, ¿no?, sobre los que ha girado la demanda más allá de la validación de la SUNEDU. Ya, cómo no, Rocío, de acuerdo. El debate se ha centrado sobre todo en la autonomía universitaria, como decíamos al inicio de este programa, pero también ha girado en torno a 2 temas por lo menos que me parece conveniente resaltar. A ver. Uno es el tema de la edad, porque se ha considerado que los docentes de las universidades públicas pueden enseñar hasta los 70 años y superada esa edad solo pueden enseñar si es que son considerados como docentes extraordinarios, de tal manera que estamos viendo que la universidad tiene que darles un calificativo especial por su trayectoria, por sus antecedentes, por sus pergaminos. Y esa denominación de profesores extraordinarios tiene un tope, no puede ser mayor al 10% de toda la gama de docentes en la universidad. Entonces, ¿un profesor superado los 70 años puede enseñar? Sí.
pero siempre y cuando sea calificado como extraordinario y no supere el 10%. ¿Puede desempeñar actividades administrativas? No, en eso la ley es tajante. Solo le permite la docencia en este modo extraordinario el que hemos comentado. Entonces ese es un tema sobre el que ha habido mucho debate, ha habido votos en uno y en otro sentido. Insisto, no se ha llegado a los 5 votos requeridos para declarar su inconstitucionalidad. Y el otro tema, también muy importante, es la exigencia que contiene la norma para que los profesores de las universidades tengan un grado académico de magíster o de doctor, de maestro, dice la norma, de maestro o de doctor para enseñar incluso en pregrado. Entonces, esto también ha generado un gran debate al interior del tribunal y eso se pueden ver en los votos de los señores magistrados y se ha declarado que es constitucional que se obligue a los profesores de nuestros hijos que están en la universidad a que reciban como profesores a personas que tengan este grado de magíster o de doctor. ¿Y qué pasa con los que no cuentan con ese grado y actualmente están de profesores en las universidades? Bueno, la ley establecía que se les da un plazo de 5 años para que se adecúen y opten por ese título. Lo que ha hecho el tribunal es especificar que ese plazo de 5 años que tienen para sacar la tesis y graduarse como tales, comienza a regir desde la publicación de la sentencia en el Diario Oficial del Peruano. Entonces, digamos que de algún modo no se han visto perjudicados por esta incertidumbre en la que se encontraban al no saber si se declaraba o no. Claro, por estos tiempos de discusión, sino que ya se estableció que sea desde el momento de la publicación. Pero bueno, pues es que conociendo el tema son en realidad temas con los que nadie pudiera estar en contra, ¿no? O colisionar, quiero decir, como usuario de la educación, pero claro, siempre los afectados tienen derecho, y es que han llegado al Tribunal Constitucional que finalmente ha estimado de esta manera el tema. Con eso llegamos al final del programa de hoy, como siempre recordándoles que si estiman alguna consulta que pueda conversarse aquí en el programa, nos la van a llegar a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Continúen en TV Perú, mucho más que ver.